Bueno, aquí tenemos un Kia Carnival año 2010. Este carro tiene la falla que suena la caja de cambio, pero la caja de cambio no es la falla, es el embrague. Ahorita ya sacamos el embrague y lo estamos cambiando. Y ahorita estamos montando el embrague nuevo. ¿Para qué? Para quitarle el sonido que tienen estos carros, que siempre dicen que es la caja de cambio, pero no, siempre es el embrague. Y ahorita ya lo estamos poniendo, ya lo sacamos y ya lo estamos poniendo otra vez. Bueno, vamos a montarlo todo y de ahí les voy a enseñar la falla si sigue o no sigue todavía. ¿Está bien? Y ahora vamos a poner el rulimán del embrague. Ya pusimos ahorita el plato del embrague y ahora vamos a poner el rulimán del embrague. Observen. Una vez que ya hemos puesto el rulimán del embrague, el plato, de ahí montaremos la caja de cambio. Ya verán que cuando esté listo el carro, les voy a prender el carro y les voy a demostrar cómo va a quedar bien y cómo van a funcionar bien los cambios. Miren, este es el carro para que vean ustedes que es un Carnival. Este tipo de carro siempre molesta esta falla. De ahí el carro es muy bueno, no molesta otro tipo de falla, solamente, sino que habemos maestros mecánicos que reparamos la caja y eso en sí no es la falla de la caja de cambio, sino es el embrague que suena. Bien, aquí tenemos el Kia Carnival 2.9 ya cambiado, plato, disco, rulimán y volante. Este carro, ya les digo, vino por la falla que no querían entrar bien los cambios, sonaba la caja de cambio horrorosamente adentro y procedimos a sacarle la caja de cambio. Ya les digo, ahorita le cambiamos plato, disco, rulimán y volante. Y ahorita voy a prender el carro para que ustedes puedan ver la falla. Observen, van a ver cómo quedó el carro. Vamos a prenderlo ahorita el carro. Ya. Vamos a probar sus marchas. Primera, miren. Segunda. Tercera, cuarta, quinta. Y ahora vamos a probar el retro. Miren. ¿Están viendo? Ahorita ya entran bien sus marchas. Antes no querían entrar. Ya, y ya les digo, adentro sonaba horrorosamente que nosotros pensábamos que era la caja. Pero en sí la caja de cambio no fue nada. Fue solamente el volante, la falla, el plato, disco y rulimán. Ahorita les voy a abrir el capó para que ustedes vean cómo quedó el trabajo. Miren, quedó bien armado. Quedó todo bien y la falla ya se quitó del carro. Entonces, si ustedes tienen algún día esta falla con este tipo de carro, ustedes tienen que hacer eso. Ya les digo, si ven que no les entran los cambios, suena adentro, nunca piensen que es la caja de cambio que se está desarmando adentro o que tiene algo malo. No, siempre se daña más en este tipo de carro el volante. Ya, y de ahí sigue el plato, disco y rulimán. Miren, escúchenlo. Lo que antes sonaba horrorosamente y no entraban los cambios, ya quedó muy bien. Les enseño esta falla porque en esta falla yo tengo muchos amigos mecánicos que no dan. Preparan la caja y sigue la falla. Y muchas veces no es eso. Vamos a probarlo otra vez para que ustedes vean. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.
Y miren, y ya no suena adentro, como antes sonaba feísimo. A lo que ustedes prendían, este carro se iba a desbaratar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de esta falla, ¿no? Bueno, cualquier cosa suscríbanse a mi canal y cualquier inquietud que tengan, háganmela saber para yo seguirles explicando cualquier falla que tengan de este tipo de carro. Bueno, chao amigos y cuídense, ¿no?